no hemos querido hacer de la obra un acto histórico biográfico, ya que ese no es precisamente el papel del arte y del teatro. Sí, claro, claro, es una recreación de Camilo. Nos interesa más indagar en el conflicto, en los dos conflictos, en el conflicto de él como persona, que se debatió de manera muy honda entre el misticismo y la rebeldía, dos cosas que parecen opuestas. O sea, porque él nunca dejó de ser sacerdote. Cuando se fue para la insurgencia, se fue con el rosario, con la Biblia. Y entonces combinó las dos cosas porque le tocó en la vida, o sea, lo persiguieron de tal manera que sintió que ese era su único lugar. Y allí murió en el primer combate sin haber disparado un solo tiro. Es un caso emblemático y es necesario. Y además no solamente fue un hombre que se fue a la insurgencia, no solamente fue un hombre que trajo la teología de la liberación, sino que fue fundador de la sociología en Colombia, de una metodología de investigación que se llamó Investigación Acción Participativa, que es un ejemplo para la academia, porque la academia muchas veces se sumerge en investigaciones donde el fin es la investigación en sí misma, pero no usarla para transformar la realidad. Entonces de Camilo tenemos muchas cosas que aprender, pero también muchas cosas que comprender. Comprender qué le pasó, por qué, porque una persona como él tenía que morir como un NN. ¿Por qué razón pasa eso en Colombia? Bienvenida, Patricia Ariza, a La Forma del Libro. Es realmente un gran placer tenerte aquí en Caracas y poder conversar contigo sobre temas que interesan mucho a América Latina, sobre todo por tu vida en el teatro y por la situación de Colombia, por la historia de Colombia. Estudiaste arte y en el momento en que estabas estudiando arte, historia del arte, y en el momento que tú estudiaste, estabas en esos estudios, empezaste a conformar lo que hoy es la Candelaria. ¿Cómo hace ese paso alguien que está en lo universitario, en algo muy elitesco, como es la universidad, la academia, e irse a algo muy de raíces populares? Pues fue una cosa realmente casual, porque yo lo que quería era ser pintora. Y allí en la universidad me encontré con Santiago García. Él estaba dirigiendo la obra Galileo Galilei. De Bertolt Brecht. De Bertolt Brecht. Y él necesitaba que porque como era en convenio con la universidad, que los papeles secundarios los hicieran estudiantes. Entonces yo fui, porque me pareció interesante. Alguien me dijo, y cuando llegué me dijo que no, que ya estaban todos los papeles asignados, pero yo creo que le dio como pesar. Y entonces me dijo que si yo quería, podía ayudarle a tomar nota de los ensayos, que él necesitaba una persona que le ayudara a tomar nota. Le dije que bueno. Por supuesto, de las primeras notas se rió muchísimo, porque yo le presenté, pues, tomaba nota de todo. Y además le dio mucha risa porque escribí los nombres de algunos autores de Bertolt Brecht con B pequeña, entonces a él le dio mucha... Yo no tenía por qué saber, pues no sabía nada de teatro, pero ahí me enganché. Él me enseñó, me dijo que tenía que ser más breve, anotar solo las cosas sintéticas, y empecé de manera privilegiada a entender el teatro, a aprender el teatro, viendo a Santiago dirigir y viendo dirigir una obra de Bertolt Brecht. O sea, se juntaron ahí, y además que fue un montaje emblemático en la historia del teatro en Colombia por muchas razones. Primero,
por el nivel estético del montaje, pero también porque hubo problemas con la universidad. Las directivas de la universidad de ese entonces consideraron inconveniente un artículo que había sobre la responsabilidad del científico y del artista con su época, y lo sacaron del programa de mano, decomisaron los programas de mano. Santiago se ofendió muchísimo, no podía parar el estreno, pero entonces se convirtió, ese texto se convirtió en una causa de los estudiantes, entonces lo sacamos del mimeógrafo, lo repartimos por todas partes y se convirtió en un texto muy importante. Y fuera de eso, decidió renunciar a la universidad y dijo: la única manera de hacer teatro en este país es tener un espacio y un grupo independiente. ¿Quiénes me acompañan? Y yo levanté la mano. Dio el primer paso ahí. ¿Ah? Dio el primer paso. Di el primer paso. Después de que me había costado tanto trabajo entrar a la universidad, porque, bueno, es otra historia, pero di el primer paso y ahí quedé fascinada, enganchada con el teatro para siempre. La ven como subversiva. Y ese acto fue subversivo, el hecho de ese artículo. ¿Se considera todavía subversiva? En el sentido profundo y poético de la palabra, claro que sí. El arte es subversivo porque transforma el orden. Lo que la gente cree que es normal lo muestra en su anormalidad y al revés. Entonces sí, claro, es un elogio. Es todo un elogio, ¿verdad? Sí. Sí, hay que resignificar las cosas en el asunto de lo que se debe transformar en la vida. Claro, porque esa palabra está muy criminalizada. Entonces, oyen la palabra subversiva, entonces imagina una persona terrorista o una cosa así. Y no, es subvertir, transformar el orden. Está mal hecho. El modelo en el que estamos está mal hecho. El mundo está muy mal. Está al borde incluso de la extinción de la humanidad. Entonces, eso hay que transformarlo. O sea, subversivo en el sentido de la necesidad de transformar el orden establecido. ¿Y cómo se transforma eso con teatro? Esa es la pregunta que nos hacemos todos los días. ¿Cómo hacerlo? Se puede, claro. Yo sí creo en el teatro como transformador. A mí hay películas, libros, obras que me han transformado la vida porque me han mostrado otros puntos de vista. Esa es una transformación, o sea, no siempre son transformaciones visibles, concretas, pero son transformaciones culturales que sin esas no se pueden hacer las otras. Si no hay un cambio cultural, por ejemplo, en Colombia es muy difícil, o en cualquier parte del mundo, que se profundice el cambio social. La Candelaria, y usted ha tenido una repercusión importante en contra de este establishment. ¿Cuál es el aporte de la Candelaria al llamado a la paz, al llamado a la reconciliación, a cómo reconfigurar el país? Pues nosotros en la Candelaria trabajamos con una metodología interesantísima que es la creación colectiva, donde los actores van más allá de ser intérpretes, son sujetos de la escena. Entonces creamos obras originales que dan cuenta de la época que estamos viviendo, del territorio donde estamos viviendo. Entonces, pues son obras que inciden mucho en la mirada de la realidad. Ha habido obras como Guadalupe años 50, por ejemplo, que cuando la Candelaria la tuvo montada fueron casi 2.000 funciones y ahora yo la tengo remontada con otro grupo también, o sea, es la obra más presentada en la historia del teatro colombiano. Pues sí, la gente a veces dice, ustedes hacen teatro político. Yo creo que el teatro es un ejercicio de la libertad humana, entonces nadie le puede poner unos calificativos. O sea, en general muchas veces lo dicen con menosprecio. ¿No es cierto? Es que es teatro político, ¿no? Es un teatro que indaga en la realidad
y es que todo es político, en un sentido filosófico de la palabra política, no necesariamente de la coyuntura, pero es absolutamente político y hay que reivindicar la política, claro. Si no hay nada que le sea vedado al arte, nadie puede decir esto no se puede hacer. Entonces nosotros hacemos un teatro y yo personalmente además soy activista política y artista. Entonces pues obviamente mi espacio fundamental es la Candelaria, pero también trabajo mucho con las víctimas, ahora estoy trabajando con unos jóvenes que fueron víctimas de lesiones oculares en el estallido social, jóvenes que perdieron un ojo porque les dispararon. Es otra de las estrategias, como pasó en Chile también. Y entonces estoy trabajando con ellos y entonces me están ayudando a ver mejor el mundo ellos. No hemos querido hacer de la obra un acto histórico biográfico, ya que ese no es precisamente el papel del arte y del teatro. Eso dice parte de la sinopsis de la obra de Camilo, que entiendo es sobre Camilo Torres. Sí, claro. Claro, es una recreación de Camilo. Nos interesa más indagar en el conflicto, en los dos conflictos. En el conflicto de él como persona, que se debatió de manera muy honda entre el misticismo y la rebeldía, dos cosas que parecen opuestas. O sea, porque él nunca dejó de ser sacerdote. Cuando se fue para la insurgencia, se fue con el rosario, con la Biblia. Y entonces combinó las dos cosas porque le tocó en la vida, o sea, lo persiguieron de tal manera que sintió que ese era su único lugar. Y allí murió en el primer combate sin haber disparado un solo tiro. Es un caso emblemático y es necesario. Y además no solamente fue un hombre que se fue a la insurgencia, no solamente fue un hombre que trajo la teología de la liberación, que en Colombia se llamó el Grupo Golconda, sino que fue fundador de la sociología en Colombia, de una metodología de investigación que se llamó Investigación Acción Participativa, que es un ejemplo para la academia, porque la academia muchas veces se sumerge en investigaciones donde el fin es la investigación en sí misma, pero no usarla para transformar la realidad. Entonces de Camilo tenemos muchas cosas que aprender, pero también muchas cosas que comprender. Comprender qué le pasó, por qué, porque una persona como él tenía que morir como un NN, por qué razón pasa eso en Colombia. Entonces si nosotros instalamos esas preguntas en el público, ahí hay una acción transformadora. Es quizás una de las figuras más representativas de la teología de la liberación, Camilo Torres, ¿no? ¿Cuál fue el mayor reto para ustedes en esta obra? Pues el mayor reto era que de las improvisaciones, de los aportes del grupo, no aparecía Camilo. Yo pensaba que Camilo no estaba porque de alguna manera tenía un poco la idea de un Camilo. Y resulta que Camilo estaba multiplicado en todos los actores y en las actrices. Lo que decimos siempre cuando presentamos la obra es que a las mujeres les está prohibido el sacerdocio, pero en la Candelaria no, en el arte no. Entonces las mujeres hacen por la sotana de Camilo también, los hombres también, todos los actores y las actrices son Camilo en la obra. Entonces eso fue revelador de la creación colectiva, fue algo que me transformó a mí también como directora, porque entonces cada una muestra una faceta de Camilo. El Camilo generoso, el Camilo con miedo, el Camilo audaz, el Camilo, pues como somos todos seres humanos, un saco de conflictos, entonces permite mostrarlo como en un prisma, un Camilo que de alguna manera todos y todas tenemos también ese Camilo adentro. Nosotros no somos creyentes, pero Camilo sí, entonces, pero somos creyentes en una utopía, obviamente. Entonces, tomar este personaje fue un desafío impresionante porque esas dos cosas casi nunca van juntas. Sí. Va la mística,
pero no el misticismo cristiano, ¿no es cierto? Son un poco excepcionales los sacerdotes rebeldes. Así es. De los 60 a este siglo han pasado muchas cosas, y más sobre todo en el tema de las comunicaciones. El teatro tiene que amoldarse de alguna manera o sigue siendo la resistencia, en el caso de la Candelaria. ¿Cómo la Candelaria hace para que permanezca y se mantenga presente, viva? Pues hay un fenómeno interesantísimo, siendo la Candelaria un grupo de tanta trayectoria. Sin embargo, hace poco hicieron una encuesta y el público que va en su mayoría es gente joven, gente muy joven además, y un número muy importante de mujeres van a la Candelaria. Eso nos sorprendió, nosotros no habíamos hecho esa medición y nos sorprendió mucho. Nosotros utilizamos la tecnología al servicio del teatro, no al revés, o sea, no la sacralizamos, pero la usamos como usar una escenografía, como usar a mí me encanta. Yo empecé utilizando el video, por ejemplo, en el teatro. Al principio fue difícil, hubo resistencia, pero porque también hay un peligro de dejarse, de entrar en una sacralización, en una fascinación de la tecnología y reemplazar el teatro, ¿no? Eso no es para nada nuestro interés, pero todo lo que, como la música, como, no sé, como lo utilizamos sin ningún problema. A mí me encanta y además hago también otras cosas que no es exactamente teatro, pero que son hermanas del teatro. Yo trabajo haciendo performances masivas en la calle con las víctimas y con otros habitantes que no son solamente actores y actrices. Tu trabajo ha sido permanente con esto de las víctimas y con el tema de la mujer. Hay mucha, digamos, segregación hacia la mujer, o vemos que la participación se le reniega, así como en el sacerdocio se le niega a la mujer en las iglesias, pero no en la Candelaria. No en la Candelaria. Sí, claro, vivimos en un mundo patriarcal. Totalmente, ¿verdad? Aunque estamos en la época de la demolición del patriarcado. Uh-huh. Entonces es una época dura, difícil para las mujeres, pero también apasionante. Y para los hombres también son víctimas del patriarcado. El patriarcado los obliga a siempre tener que tener la razón, la fuerza, a pagar las cuentas. O sea, eso hay que cambiarlo, hay que cambiar, hay que trabajar también por otras masculinidades que les permita a los hombres mostrar su fragilidad también y que nos permita a las mujeres también ser más audaces frente a la técnica. Por ejemplo, hay muy pocas mujeres técnicas en el teatro, y eso, es decir, hay que cambiar la masculinidad y el ser mujer. Nosotras tenemos que empoderarnos más, ser más seguras de nosotras mismas. A todas nos ha costado mucho trabajo hablar. Para que yo esté aquí hablando, ha tenido que correr mucha vergüenza de las mujeres, mucha pena, mucha inseguridad. Hoy ya no. Patricia, y en tu escogencia de las lecturas, en tu formación, ¿hay alguna preferencia de texto de la cual tú sientas que esto es lo que yo he buscado para poder formarme? ¿Qué te ha despertado? Además de Galileo Galilei, que bueno, una obra magistral, ¿no? Bertolt Brecht, por supuesto, creo que lo he leído todo. Pero también leo mucha poesía, leo a las mujeres, me encanta Clarice Lispector, por ejemplo, me apasiona a ella. Estoy haciendo una obra de teatro sobre un escrito de ella que se llama La Hora de la Estrella. Y Emily Dickinson, por ejemplo, he hecho ya 2 obras sobre la poesía de Emily Dickinson.
Ahora estoy leyendo mucho a Rita Segato, una mujer que está cambiando la mirada del feminismo. Y bueno, siempre estoy leyendo, claro, leyendo no solamente libros, yo creo que me encanta ese título, Las formas del libro, porque ver una obra de teatro es como leer un libro, una Sí. película. A veces hablar con una persona también es como un libro abierto. Entonces, pues sí, yo estoy en la lectura permanente de la vida, también leer. Lo que yo decía inaugurando la fiesta del libro en Medellín, es muy importante leer, es determinante leer, pero también es muy importante leer la realidad. Escucharla, Muchas veces hay verla. gente que lee mucho, pero no sabe leer la realidad de lo que Claro. está pasando, porque hay que interpretar. Es decir, estamos tan abrumados por los medios de comunicación, todo está interpretado ya. Todo lo que nos dan los escándalos que se arman ahora en Colombia, por ejemplo, con este gobierno del cambio, es impresionante la reinterpretación con maledicencia de lo que hace el presidente, de lo que sucede. Es gravísima, entonces hay que aprender a leer detrás de las noticias, detrás de los acontecimientos. Como leer a Camilo, hay que leerlo, no lo que dicen los medios, sino lo que pudo haber sido. Si yo fuera Camilo, ¿cómo pudo haber sido? Sí, bueno, los medios generalmente nos mastican lo que ellos quieren que nosotros mastiquemos. Exacto. Entonces, es un largo trecho y por eso me parece increíble que ese dato que usted no lo tenía tampoco, sean jóvenes quienes vayan y asistan. Jóvenes. Es asombroso. Yo trabajo mucho con jóvenes también, me parece determinante, y además el mejor público que existe siempre es cuando están todas las edades en el auditorio. O sea, tampoco jóvenes con jóvenes para jóvenes, no, Claro. eso no está bien. Los jóvenes también tienen que escuchar a los maestros y a las maestras, y nosotras tenemos que escuchar a los jóvenes. Yo aprendo mucho con ellos de todo, del estallido social que hubo, sobre todo de los jóvenes, pero no únicamente de los jóvenes, en el 21 en Colombia, que duró meses. Tumbaron 2 ministros, tumbaron una reforma tributaria, pero ese no fue el verdadero cambio. Hubo un cambio cultural muy profundo, pero muy profundo. Los jóvenes y las jóvenes en Colombia ingresaron al relato de nación. Hoy en día es muy difícil que desde la administración, desde la institucionalidad, aún desde partidos que no son de izquierda, piensen en un cambio sin incluir los jóvenes. O sea, lograron muchas cosas. Patricia, en todo este entramado que tiene, las diferentes formas que tiene el teatro, ¿sientes que a la Candelaria le falta algo por hacer o que ese es el trabajo que debe hacer la Candelaria? Nada más trabaja para niños, trabaja para las comunidades, trabaja para el escenario, No, para la pues, memoria. Si un artista que crea que ya lo logró, ¿cómo es? En el Japón hay un dicho, si crees que ya lo tienes, perdiste todo. O sea, nunca podemos estar satisfechos, siempre nos falta. Siempre lo mejor que estamos haciendo es lo que vamos a hacer, no lo que hicimos porque ya lo conocemos. Entonces, claro, nos falta mucho, nos falta tiempo para hacer más obras, pero lo importante es que somos un grupo de creación sistemática. O sea, sistemática quiere decir eso, somos un sistema de creación. No tomamos el teatro como una profesión, sino como un modo de vida. Vivimos para el teatro, no vivimos del teatro. Es muy difícil en Colombia vivir del teatro, pero eso no es lo importante. Hoy en día el modelo le enseña a la gente que todo es para que
para que los artistas sean emprendedores, agentes, y no para que sean artistas. Un artista tiene la necesidad suprema de expresarse creando, todo lo demás se resuelve. Y lo digo por experiencia, nosotros pasamos 20 años de la vida sin ganar un solo peso, mientras construíamos la casa. Y no nos morimos de hambre, ni dejamos de tener ropa, ni nada de esas cosas. O sea, como le pasa también a la gente revolucionaria, o sea, nada importa si uno tiene una utopía. Me recuerda a una película de Sergio Cabrera, La estrategia de Caracol, cómo todos van construyendo y van trasladando Exactamente. a su casa, ¿no? Y eso es más o menos lo que ha hecho la Candelaria, ¿no? Sí, claro, y la Candelaria hace parte de un movimiento teatral en Colombia, pues no somos solos, hay muchos otros grupos, y lo más importante es que la mayoría crean sus propias obras. O sea, es decir, lo más importante es que haya un movimiento para el que el teatro sea una necesidad, no una moda, ni una manera de vivir. Obviamente hay que luchar por presupuestos, obviamente hay que luchar por los derechos de los artistas. Nadie está diciendo que no, que eso no sea importante. Yo vengo de ser ministra de Cultura y estaba trabajando en eso, por supuesto, en los derechos de los artistas. Pero lo más importante es que la gente que el que quiera ser artista o el que quiera hacer lo que quiera hacer. Bueno, ya con el cambio de nombre que le dieron al Ministerio de Cultura. Imagínese, estoy emocionadísima porque pues yo salí, pero el cambio de nombre fue una propuesta nuestra y quedó. Subversiva y revolucionaria, ¿no? ¿Ah? Subversiva y revolucionaria, porque darle... Total. Sí. Ministerio de las Culturas, la defensa de la diversidad cultural, de las artes. Hay que nombrar las artes, porque realmente no estaban nombradas dentro del Ministerio de Cultura. Y los saberes. ¿Qué tal los saberes de esas niñas, de la niña, de los niños que estuvieron en la selva 40 días? 40 días y sobrevivieron y no están heridos, están vivos. Esa es una afirmación de que tenemos que reconocer los saberes. Es decir, una persona que no sea indígena hubiera muerto seguramente, porque ellos saben qué se puede comer y qué no se puede comer. Es una lección de vida, es un libro, ellos son un libro. Muchas gracias, Patricia, por darnos saberes, artes, cultura y sobre todo memoria en la forma del libro. Muchas gracias.